Los españoles y la lectura. Elaboración propia. ¿Tienen los españoles gusto por la lectura? ¿Está la lectura entre las principales aficiones de los españoles? ¿Cuándo leen los españoles? Vayamos por partes e intentemos responder a todas estas preguntas ordenadamente. Es cierto que desde el colegio se intenta inculcar a los niños el gusto por la lectura. Es muy frecuente que los maestros, dentro de las actividades de la asignatura de lengua y posteriormente durante la educación secundaria o bachillerato, en el marco de las asignaturas de lengua y literatura, programen la lectura de varios libros de nivel adecuado a las capacidades lectoras de los chavales, escogiendo normalmente libros de escritores destacados de la literatura española o universal. Por otro lado, los padres, en el seno familiar, también intentan en general despertar en los niños y jóvenes la afición por la lectura. En el caso de los más pequeños, esta tarea no es nada fácil debido a la alternativa de los videojuegos, opción muy atractiva para ellos que hace cada vez más difícil a los padres el conseguir que sus hijos se interesen por la lectura. En el caso de los jóvenes, la lectura entra en competencia con otras tentaciones, tales como salir con los amigos de marcha, ver la televisión, escuchar música, etc. La oferta de literatura infantil y juvenil es muy amplia. Para cualquier edad se pueden encontrar libros de nivel adecuado, perfectamente adaptado a las capacidades de comprensión propias de cada edad. ¿Qué ocurre con los adultos? La respuesta no es fácil, pues en realidad depende de muchos factores. En las grandes ciudades es cierto que los usuarios del transporte público tienen una ocasión fantástica para poder practicar la lectura durante el viaje de ida y vuelta al trabajo. En muchos casos esto supone más de 2 horas. También es cierto que a las horas punta es bastante difícil leer en el transporte público. Hay tanta gente que apenas puedes moverte, incluso cuesta respirar. Para responder a esta cuestión con más fundamento, vamos a comentar los resultados de un estudio reciente realizado precisamente para conocer un poco mejor los hábitos de los españoles en lo que a la lectura se refiere. El primer resultado del informe final es que el índice de lectura se sitúa en el 55,3%, valor que para ser adecuadamente ponderado ha de ser comparado con el de otros países, por ejemplo, de la Unión Europea. Los que más índice de lectura tienen en Europa son los suecos, con un 71,8%, y los que menos, los griegos, con un 35,6%. España, hasta hace poco, se encontraba bastante peor, de hecho, bajo la media europea. Pero en este último informe los datos han mejorado notablemente, y ahora nos encontramos en torno a la media de la Unión Europea, que viene a rondar el 53%. Es destacable el hecho de que este índice se dispara entre los niños menores de 13 años, alcanzando el 91%. Este valor es realmente bueno y hace pensar que nuestros más pequeños, en término medio, presentan un gusto por la lectura digno de ser resaltado. Otro de los datos interesantes del informe es el relativo a los hábitos por sexo. Las mujeres leen más que los hombres, aunque a mayor nivel de estudios las diferencias se reducen y casi se igualan entre los universitarios. Lo anterior no deja de ser bastante sorprendente, pues es sabido que sobre todo las mujeres han de compatibilizar su vida profesional con la personal, disponen de muy poco tiempo libre, pero aún así parece ser que una buena parte del mismo lo ocupan en la lectura. Los valores medios para la población española también resultan de interés. El número medio de libros leídos en el último año fue de 8,5 y las horas semanales dedicadas a la lectura ascendieron a 6. Estos valores suponen que, en media, los españoles leyeron 0,7 libros al mes, algo más de medio libro, y que todos los días de la semana leen aproximadamente 1 hora. El panorama no resulta desalentador, todo lo contrario. De no conocer estos datos, probablemente supondríamos que eran mucho peores, dado que España es un país donde la gente pasa muchas horas en el trabajo. Es típico salir de trabajar entre las 5 y las 8 de la tarde,
y donde además se alterna mucho con los amigos, lo que supone en general no estar en casa sino por ahí dando una vuelta con las amistades. En cuanto al origen de los libros, el 56% de los lectores compró algún libro en el último año, lo que significa que el resto de lectores se provee de libros mediante el préstamo en bibliotecas o bien intercambiando ejemplares con familiares o amigos. En este sentido, hay que indicar que la oferta de bibliotecas es bastante amplia en las grandes ciudades, pues tanto las comunidades autónomas, administración autonómica, como los ayuntamientos, administración local, tienen centros distribuidos por todos los barrios y por tanto no es difícil encontrar una biblioteca cerca de casa. En las bibliotecas no solo se prestan libros, sino también películas. Además, todas tienen una zona de lectura donde pueden leerse revistas especializadas y una zona de estudio donde los estudiantes disponen de un lugar tranquilo para estudiar cuando por las circunstancias que sean no pueden hacerlo en sus domicilios. Estas salas de estudio están realmente masificadas en las épocas de exámenes de los universitarios, febrero, junio y septiembre, y se forman verdaderas colas para encontrar sitio. De hecho, los grupos de estudiantes suelen establecer turnos para ir a coger sitio, de modo que cada día un miembro del grupo de amigos se encarga de hacer guardia desde muy temprano y coger sitio para todos los miembros del grupo. Por último, comentar que según el informe, el libro más leído durante 2007-2008 ha sido Los pilares de la tierra, de Ken Follett, teniendo este autor un par de libros más dentro del ranking de los más populares. Queda claro así que la lectura fácil y amena, representada por este título de Ken Follett, es la que más gusta entre los españoles, los cuales, como se ha dicho, suelen leer en lugares poco adecuados para la concentración, por ejemplo el metro, y por tanto este tipo de lectura ligera es especialmente adecuada en estos casos.